ya, bueno, para mí como siempre es un honor tener un invitado como Iñaki Anasagasti. Iñaki Anasagasti, aparte de ser un político de carrera, es ex senador en el Congreso de los Diputados por el Partido Nacionalista Vasco, pero también es, aparte de ser vasco, es cumanés, es un venezolano, tanto como los que hemos, esos 9.100.000 venezolanos que estamos fuera del país. Bienvenido, Iñaki, a La Diáspora Venezolana Habla. Muchas gracias. Sí, efectivamente, soy cumanés, que nací en Cumaná como mis cuatro hermanos como consecuencia de la guerra civil, que Venezuela fue muy generosa y acogió un exilio republicano, vasco en concreto. Y bueno, pues mi papá llegó en el año 39 a La Guaira y pudo rehacer su vida allí. Por tanto, nosotros nacimos en Cumaná, yo he vivido en Cumaná, he hecho bastante de mi vida universitaria la he hecho en Venezuela. Conozco Venezuela, quiero a Venezuela y por eso estoy aquí contigo. Iñaki, y la primera pregunta, sin duda ineludible, que tengo que hacerte es, ¿cómo sentiste, qué sentiste en ese momento cuando supimos que Maduro había sido capturado, tanto como su esposa, y que presuntamente, porque a las 8 de la mañana de aquí, la información que corría ya era que había sido capturado y todavía no sabíamos, estábamos como Santo Tomás ver para creer y no sabíamos si ya había salido de Venezuela o si no había salido aún del país? Sí, lo que pasa es que esa noticia que tú estás comentando venía precedida pues por aquellas incursiones pues contra las lanchas teóricamente narcotraficantes, con un Maduro que se reía de Trump en la calle, bailando. Y bueno, y todos pensamos, esto no puede acabar bien, porque Trump es Trump y no le gusta absolutamente nada que le rían las gracias. Por tanto, y bueno, cuando llegó el día, el 3, y pasó lo que pasó, pues una gran alegría y una gran, en principio, incertidumbre. ¿Y ahora cuál es el siguiente paso? Es decir, se va a informar inmediatamente de que desaparecido Maduro del Palacio de Miraflores, de una manera más o menos mediata o inmediata, va a volver la democracia a Venezuela. Esa era la gran pregunta, ¿no? Y entonces, claro, primero una sorpresa muy agradable, como todos los venezolanos. Como habíamos estado en las últimas manifestaciones de venezolanos que viven aquí en el País Vasco y veíamos que estaban muy tocados porque estaban muy desanimados. Sin embargo, ayer no. Ayer la gente bailaba, ayer la gente se abrazaba, ayer la gente empezó a llegar y tuvieron que interrumpir el tráfico de una carretera por la parte de la policía para que siguiera llegando gente. Bueno, delante del ayuntamiento parecía una manifestación tremenda, ¿no? Y además eso contrastaba con la manifestación que había tenido lugar por la mañana, porque no olvidemos que la cónsul de Venezuela en Bilbao es la hermana de Diosdado Cabello, Glena Cabello, que había tenido una intervención de esta diciendo que Trump era poco menos que un delincuente y que era pues lo que sea, ¿no? Y que no era una manifestación de venezolanos, la de la mañana, sino era una manifestación de gente de la izquierda vasca, de gente de Sumar, de gente de Podemos, y venezolanos, pues estaba la cónsul, la estatua de Bolívar, que está en la mitad, y poco más. Y había un muchachito que se acercó a nosotros a la tarde y nos dijo, a la mañana he estado en la manifestación con un cartel que he hecho yo. La verdad es que fue muy valiente, ¿eh? En el cartel ponía, aquí el único venezolano soy yo. Y pues, un poco llamando la atención de que, bueno, que no era una manifestación de venezolanos, ¿no? Y entonces los tipos de la manifestación se enfadaron y entonces él dijo, bueno, yo he venido aquí a incomodarles. Y tuvo que intervenir la policía, sacarle de allí, porque, bueno, pues le podían haber dado un empujón demasiado fuerte, ¿no? Pero bueno, eso es una manifestación de lo que ocurrió ayer, ¿no? Que la gente tiene, por una parte, la izquierda, esa izquierda caviar está muy molesta. Claro, claro, porque es una izquierda caviar de que desde el sofá de su casa ven las cosas de la barrera y, por ejemplo, Putin pues interviene Ucrania y lleva 3 años de guerra matando familias y matando mujeres y niños y estropeando las relaciones internacionales, y eso les parece bien. Y sin embargo, Trump ha hecho una operación quirúrgica donde ha muerto, yo lamento que muera Han habido nadie, ¿no? daños Pero colaterales, así es. pues sí, 32 cubanos. ¿Pero eso qué nos dice? Pues que la Guardia Pretoriana de Cuba. Y cuando esta izquierda dice que Venezuela va a pasar a ser un tutelaje de Trump,
es que el tutelaje ya existía, era Cuba. Y la prueba está en estos pobres muchachos, 32 muertos creo que son, cubanos, Pero enviados por además, La Habana. Pero además, Iñaki, como usted bien ha dicho, para algunos medios vemos como la izquierda tiene como dos raseros para medir. Como usted bien lo decía, vemos a una Yolanda Díaz para un informativo. Usted decía que usted había visto a Yolanda Díaz llorar por Chávez en Galicia, sin embargo, no se pronunciaba con lo que con lo que ha pasado en Ucrania. Entonces es como también yo reseñaba en algún medio, vemos que parece que hay una izquierda edulcorada, pero una izquierda más random, más fuerte, más férrea, ¿no? Aquí, al menos en el norte de España. Sí, 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 además esta izquierda vasca que apoyó a ETA, que era una organización armada que mataba, afortunadamente ya no lo hace, y ahora se han convertido teóricamente en pacifistas, ¿no? Y entonces les parece muy bien que la gente pues no intervenga militarmente ni haga estas cosas, ¿no? Pero claro, es que los derechos humanos son universales, es que los derechos humanos no es un menú a la carta, dice, bueno, escojo de este menú el primer plato y el tercero de... Pues no, los derechos humanos son universales. Iñaki, le Sí, quería sí. preguntar qué sensación le dio el ver a Maduro hoy bajarse de un helicóptero y saber que va a estar por primera vez ante una corte federal en el inicio de una serie de juicios que se pueden dilatar a lo largo del tiempo. Algunos periodistas hablan que puede durar un año o se puede dilatar un poco más. ¿Qué ha sentido cuando ha visto esas primeras imágenes que han recorrido el mundo? Bueno, generalmente yo creo que es la gran manifestación de lo que son los dictadores, que al final terminan creyéndose sus propias mentiras, terminan creyendo que su entorno más inmediato va a ser fiel hasta la muerte y terminan creyéndose de que son intocables e inmortales, ¿no? Y me recordaba a Gaddafi como murió con un perro y me recordaba cómo Saddam Hussein acabó en un agujero y al final ahorcado después de un juicio, ¿no? Y entonces yo creo que si pudiera Maduro ponerla moviola en este momento seguramente diría, haría caso a esa conversación telefónica que tuve con Trump, que me ofreció una salida, parece que le ofreció una salida pues del país, pero además en condiciones, y no la aceptó. Y luego lo vimos posteriormente que el hombre se reía de todo y como si dominara la situación. Y luego, claro, verle enfundado hoy mismo cuando llegaba en helicóptero pues al juzgado y además con ese traje, que es un traje de presidiario, él y su señora, pues indudablemente he dicho, ¿este tío qué estará pensando? Y además Trump ha hecho eso, ha hecho un seguimiento como un trofeo diciendo, aquí está este tipo y este es un tipo que lo va a pasar muy mal. Yo creo que así como ayer se reía y decía good morning y Happy feliz New año nuevo. Year. Sí, diciendo y tal, eso parecía muy gracioso, pero ya verá usted cómo pasa el tiempo y ya no da tanta gracia si efectivamente le puede pasar como le pasó a Noriega. Noriega murió en la Así es en cárcel. Panamá. Sí, sí, así es. Primero estuvo en Estados Unidos, luego en Francia y terminó en Panamá, de mala manera. Usted ha dicho que no era pro-Trump, pero que dentro de las opciones que teníamos, digamos, era la menos mala que podíamos manejar y que finalmente nos ha llevado hasta este escenario actual de ver por primera vez ante una corte federal a Nicolás Maduro. Sí, yo recuerdo una frase que dijo Felipe González hace ya mucho tiempo, cuando lo acusaban de ser pro-OTAN, ¿no? Y él dijo, bueno, yo prefiero morir ser herido de una cuchillada en el metro de Nueva York que vivir en una dictadura en Siberia. Bueno, exagerando las cosas, ¿no? Pero Venezuela tenía un narcogobierno, un narcoestado, Así es. terrorista, usurpador de elecciones, perseguidor de aquel que se oponía, apoyado por China, por Rusia y por Irán. Y ahora puede ser, de momento, un Estado tutelado por Estados Unidos. Y entonces yo creo que los que hemos vivido en Venezuela, hemos vivido, por ejemplo, todo el tema petrolífero que en este momento se critica mucho. Nosotros conocíamos en Caracas que funcionaba la Creole, la Shell, la Móvil, todas esas cosas. Creaban riqueza, se la llevaban, por supuesto, pero el venezolano, usted recordará la frase de Urban Pietri que decía,
hay que sembrar el petróleo. ¿Con eso qué quería decir? Venezuela tenía que diversificar su economía y no la Así es. diversificó. Éramos monoproductos. Pero claro, ¿qué ha hecho el chavismo y el madurismo pues fundamentalmente achatarrado aquella huelga que hubo de PDVSA, expulsó a los mejores ingenieros, a los mejores técnicos, puso una dirección en PDVSA absolutamente corrompida. ¿Qué ha ocurrido? Y Que que no Venezuela en tenía este momento conocimiento, y sin conocimiento de geología, no, minerales, hidrocarburos ni nada. y el poco petróleo que vendía lo vendía a China y lo vendía piratamente a unos y otros y sobre todo lo suministraba a Cuba. Cuba en este momento lo tiene que estar pasando muy mal porque, claro, tiene cortes de electricidad continuamente porque no tiene hidrocarburos, no tiene esas materias primas y si ahora se han quedado sin su monoproductor. Anteriormente era la Rusia soviética, y ahora se ha quedado sin la Venezuela chavista. De manera que, bueno, por eso yo creo que Díaz-Canel, que le vimos ayer también muy aguerrido contra Trump, ya veremos lo que le dura ese aguerrimiento, si siguen así, porque pues Trump va por todos, claro. Claro, porque Trump además ha hecho un aviso a navegantes diciendo que bueno, que él iba a cortar ese suministro a países como Nicaragua y como Cuba también. Y aquí empecemos a hablar de la transición, hablemos de una figura clave que usted también ha mencionado en algunas declaraciones a otros medios y es Delcy Rodríguez. Delcy Rodríguez es una figura clave, así no nos guste dentro de este proceso, porque si lo vemos con cabeza fría, Delcy Rodríguez maneja recursos que son importantes para Trump como empresario, porque recordemos que Trump no es un estadista, él es un empresario y como tal su mentalidad es administrar al hemisferio occidental como una empresa. Entonces, ya existe la opinión de que ella pudiera ser una figura clave, Delcy Rodríguez, por la información, porque ella tiene acceso a información, a inteligencia, tiene contactos con el núcleo duro del chavismo, que gran parte queda dentro de Venezuela y que pudiera ser una pieza clave para los intereses de la administración Trump en cuanto al tema petrolero. Lo que ellos dijeron no es que vamos a sacar a Cilia y a Maduro, sino que nos vamos a quedar para apoyar esta transición que debería empezar en Venezuela. ¿Qué opinión le merece la figura de Delcy Rodríguez dentro de esta transición? Bueno, Delcy Rodríguez también es muy conocida en España porque tuvo relaciones con el ministro Ábalos. Cuando Delcy Rodríguez, que tiene prohibido pisar la Unión Europea, pues pisó el aeropuerto de Barajas y algunas maletas, que todavía no se sabe qué había en esas maletas, y en este momento pues hay una comisión de investigación en el Senado, no se quiso abrir en su día en el Congreso. Por lo tanto, el nombre de Delcy Rodríguez aquí no es ajeno, ¿no? Y Delcy Rodríguez tiene un hermano que es el presidente de la Asamblea y que es un fanático. Son dos hermanos que, bueno, que son chavistas hasta la médula. No sabemos el papel que ha jugado Delcy Rodríguez en relación con lo que ocurrió con Maduro, ¿no? Hay gentes que están acusándole de traidora a Nicolás Maduro. Ya veremos si se hace comprobar o no. Yo creo que la situación, Delcy Rodríguez es una mujer valiosa para lo suyo, es decir, con una mente organizada, muy fanática, y lo que usted bien ha dicho, el hecho de que controle los grupúsculos, porque en este momento el chavismo es un archipiélago de intereses y de grupos, y uno de ellos es Diosdado Cabello. La clave está cómo se van a llevar Diosdado Cabello y Delcy Rodríguez, porque yo acabo de recibir, por ejemplo, unas imágenes de la Cota 1000 en su día, pues por los paramilitares parando carros, y si va a controlar a estos grupos armados que andan sueltos por Caracas o por el interior, veremos lo que dura todo eso. Va a ser muy, muy complicado, porque también avisó el propio Trump que si se porta mal lo va a pasar mucho peor Delcy Rodríguez que el propio Maduro, de manera que yo creo que tratará de portarse bien. Y por eso me llama mucho la atención el primer comunicado y las primeras palabras diciendo que el único presidente que tiene Venezuela es Nicolás Maduro, al comunicado de hoy, donde el comunicado de hoy pues dice que, bueno, pues colaborará con el presidente Trump todo lo que pueda y más, ¿no? Y por la cuenta que le trae, me imagino que será así. Ahora, veremos si va a poder controlar todos esos grupos y grupúsculos, que, bueno, pues puede ser una transición. Y no olvidemos que en España murió Franco en la cama y no vino inmediatamente la democracia. La democracia vino un año y medio después de unas elecciones. Hubo previamente dos presidentes del gobierno y uno de ellos, nada menos que Adolfo Suárez,
que era el secretario general del movimiento, es decir, el grupo más franquista que había de sostenimiento del régimen de Franco, fue presidente del gobierno y todo el mundo nos llevamos las manos a la cabeza y digo, ¿qué va a ser de esto? Y sin embargo, fue un hombre que supo leer el momento, el papel que le tocaba vivir y lo hizo muy bien. Delcy Rodríguez lo puede hacer. Yo creo que es lo suficientemente lista para hacerlo, pero veremos si puede. Otra cosa es que quiera y otra cosa es que pueda. Y Diosdado Cabello es todo menos un demócrata y una persona con buenos sentimientos. Usted ha acertado en eso que ha dicho y yo invito a quienes nos van a ver a que revisen esos documentos de la transición. De hecho, en el preludio de esta entrevista, como una anécdota, le contaba que aquí una vez como periodista asistí a un acto del Partido Popular, fui como una ciudadana más. No en representación de ninguna asociación, sino simplemente para informarme y recuerdo que vino el hijo de Adolfo Suárez a hablar de la transición y precisamente entre las preguntas hacíamos eso, cómo se configuró, digamos, bueno, ese primer grupo y él aseguraba que sí, que hubo figuras fuertes del franquismo dentro de, bueno, dentro de ese primer gobierno como para supervisar, como para tener de alguna manera controlado de que eso no se fuera de las manos, como creo yo que es que se está haciendo ahora mismo en el caso de Delcy, y que esto no se vuelva un caos en el sentido de que empiecen, por ejemplo, los colectivos, estas guerrillas bolivarianas a atacar a la gente, porque hay mucho miedo entre la población venezolana, hay mucha alegría contenida, pero hay mucha cautela y mucho temor a manifestar emoción, pero también a manifestar descontento por temor a represalias dentro de Venezuela y esto nos da la noción de que nosotros también hemos sido medidos con otra vara del derecho internacional porque parece que los venezolanos que están adentro no son los mismos venezolanos de los que hablaba la cónsul de Venezuela en Bilbao, unos venezolanos que se les han vulnerado sus derechos a la libertad de expresión, a reunirse, a manifestarse, a expresarse libremente, ¿no? Lo que ha dicho de Adolfo Suárez, efectivamente el Partido Popular es un partido importante que es la opción de gobierno y ha gobernado, pero el presidente fundador del Partido Popular es Manuel Fraga Iribarne, que fue ministro de Información y Turismo en el gobierno de Francisco Franco. Costó que fuera asimilado, pero al final, bueno, pues él hizo sus declaraciones, convirtió un partido en un partido democrático, fue valiente a la hora de enfrentar situaciones difíciles y bueno, pues España con todos sus defectos pues tiene una democracia estable, ¿no? Y luego lo que diga la cónsul tenía que leer los resultados que tuvo en el propio consulado en las elecciones del 28 de julio del año pasado. Aparte de que el censo no pudimos votar, yo, por ejemplo, siempre voto en estas elecciones con mi señora, con María Esther Solabarrieta, que es mi mujer, que nació en Caracas. Y siempre votamos juntos. Bueno, pude votar yo, pero ella no. ¿Y por qué? No tiene ninguna explicación. Ninguna explicación. Es decir, que era un censo totalmente amañado. Y de ese censo, a pesar de que estaba amañado, y pudimos votar muy pocos, el 93% de la votación en Bilbao, que comprende la Comunidad Autónoma Vasca, Navarra, Cantabria, pues el 93% votó a favor de González Urrutia. Por tanto, esta consulta no representa ni al 7%. Así es. Bueno, y hablemos, otro tema controversial sobre el que le han preguntado mucho es la figura de, por ejemplo, de Pedro Sánchez como mediador en estos últimos acontecimientos que se están dando en Venezuela. ¿Cómo ve la figura de Pedro Sánchez ahora mismo en una Europa muchas veces inexistente en temas vitales para Venezuela, como han sido los innumerables diálogos que se han agotado y que no han valido para nada y que nos han traído en parte también a este momento? Bueno, yo tuve muchos problemas con Rodríguez Zapatero cuando era presidente del gobierno, cuando una de las cosas primeras que hizo Chávez fue aquel conflicto que tuvo con Radio Televisión de Caracas, la Radio Televisión, cerró el canal, ¿no? Radio Caracas Televisión, eso es. Exacto. Y cerró el canal. Y entonces nosotros dijimos, esto va mal, porque la democracia, había un periódico que decía, prefiero más una libertad peligrosa que una esclavitud tranquila. Creo que era el del Grupo Noticias de Capriles, decía, lo enfocaba así. Y es verdad, la democracia es peligrosa muchas veces, pero prefiero eso que una dictadura, ¿no? Y entonces nosotros vimos que Zapatero tenía una política absolutamente equivocada, tenía un embajador en Caracas llamado Raúl Morodo,
que este señor, nosotros le decíamos, pero este señor es un corrupto. Y efectivamente con el tiempo se demostró que era un corrupto, fue juzgado, fue condenado, él y su hijo, y fue condenado a cárcel. Lo que pasa es que no está cumpliendo porque tiene ya mucha edad. Pero entonces todo eso lo decíamos. Y entonces en un momento determinado uno de los principales dirigentes del Partido Socialista, conocido Chique Venegas, que había nacido en Caracas, como consecuencia también del exilio de sus padres, pues falleció. Entonces era una persona muy conocida y Pedro Sánchez vino a su entierro a San Sebastián. Y en ese entierro se me acercó Pedro Sánchez y yo había estado hacía un mes en Caracas en una observación y en un intento de visitarle a Leopoldo López, que estaba en Ramo Verde, al alcalde Ledesma, que estaba en su domicilio, y a el alcalde de San Cristóbal, creo que es Piedad Ceballos. No Así nos es, Daniel dejaron Ceballos. sí, visitarle a Ceballos, no nos dejaron visitarle a Leopoldo, y sí nos dejaron visitarle a Ledesma, pero pues fue pues una visita pues muy tensa con la policía alrededor, bueno, fue terrible, ¿no? Y entonces en ese grupo logramos que fuera uno del Partido Catalán, Convergencia y Unión, otro del Partido Popular, Dionisio García Carnero, y logramos que fuera Ander Gil, del Partido Socialista, que luego fue presidente del Senado. Fuimos cuatro. Nos recibió en el aeropuerto María Corina Machado, entre otros. Tuvimos mucha relación con María Corina y tratamos de hacer un informe, pues que no pudimos, porque no nos ayudaron absolutamente nada el gobierno venezolano. Y entonces cuando Sánchez me dice, estoy informado por Ander Gil de vuestro viaje. Y la verdad estoy muy impresionado y muy mal impresionado del gobierno venezolano y yo voy a cambiar esa relación. No estoy de acuerdo con la política de Zapatero y yo lo voy a cambiar. Bien, yo me quedé muy tranquilo. Le conocía yo a Sánchez de haber estado juntos en una comisión parlamentaria en el Congreso de Diputados de Madrid. Para mi sorpresa, yo no sé si porque pactó con Podemos, y con Monedero y con Pablo Iglesias, si efectivamente Zapatero le influyó mucho, poco o demasiado, pero yo creo que mucho. Y luego lo que ocurrió con Ábalos y Delcy Rodríguez, han conformado un presidente del gobierno español que no ha estado a la altura. Cuando vino Guaidó, fue el Así es. único gobierno que no le recibió. Cuando teóricamente le tenía que recibir porque el gobierno español había reconocido a Juan Guaidó, como habían reconocido todos los países de la Unión Europea. Luego, para mi sorpresa, cuando gana las elecciones el Mundo González Urrutia, pues no lo reconoce y no le felicita. Cuando María Corina Machado recibe el Premio Nobel de la Paz, no le felicita. Y además tiene una acción su embajador en Caracas cuando con una encerrona hace que el Mundo González Urrutia salga en avión a España, a residenciarse aquí, no lo protegieron en la embajada, ¿no? Por tanto, yo creo que ha tenido una acción y ahora me llamó la atención el otro día diciendo que él quería mediar. Pero claro, cuando uno quiere mediar, le tienen que aceptar de las dos partes, porque Así yo es. creo que la oposición venezolana no puede aceptar la mediación de alguien tan sospechoso de parcialidad, como lo es en este momento Pedro Sánchez, ¿no? Y sobre todo porque tiene que hacer, en todo caso, las tareas previas, ¿no? Reconocer el gobierno del mundo, lo tiene ahí, además, viviendo en Madrid, y felicitarle a María Corina por el exitazo de haber conseguido el Premio Nobel de la Paz. Si todo eso lo hace, pues la gente dice, bueno, ha tenido un gesto y está leyendo la realidad de otra manera. Pero yo creo que no. Yo creo que Zapatero influye mucho, 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 mucho. Yo creo que Zapatero está metido en una situación muy difícil y iremos sabiendo exactamente por qué esa relación, por qué tanto viaje a Caracas, por qué sus hijas, bueno, pues tenían negocios en Venezuela. Caracas, así es. Sí, todo eso no lo sabemos y yo creo que irá saliendo, ¿no? Ese es un poco como Iñaki, los caballos. ¿y qué opinión le merecen esas declaraciones de Trump cuando dijo que María Corina, al principio dijo que María Corina no gozaba con el respaldo y el apoyo del pueblo venezolano y después vemos a Marco Rubio de alguna manera rectificar y decir, bueno, lo que pasa es que ahorita ella tiene un rol muy importante, pero ahora mismo no está dentro de Venezuela. Solo podemos leer, por ejemplo, como que
el momento de María Corina no es que está fuera de juego, sino que ahora mismo no es su momento. ¿Lo pudiéramos leer así? Sí, la verdad fue una falta de respeto por parte de Trump, que en esa rueda de prensa no habló de democracia, no habló de derechos humanos. Yo como Trump hubiera dicho, les doy a usted 24 horas para que abran las cárceles y saquen a todos los presos políticos, por ejemplo, ¿no? Un acto de autoridad que tenían que haber hecho y que no le costaba absolutamente nada. Y luego le respetó a María Corina. Pero claro, este tipo de personajes, que son unos psicópatas, Trump y todo ese tipo de personajes, recordará usted que cuando se produce el interinato entre la ganar en las elecciones Trump y Biden, que estaba a punto de dejar el poder, le recibe Biden a María Corina en la Casa Blanca. Y el presidente electo era Trump. María Corina le pide una entrevista y se la niega porque había ido de Biden, que Biden no pintaba nada, claro, porque dejaba de ser presidente. Bueno, pues, y luego el hecho de que pidió públicamente que le dieran el premio Nobel de la Paz y se la dieran a María Corina, este tipo de personajes actúan infantilmente muchas veces, porque tiene un ego tan extraordinario. Por eso yo creo que el hombre a que hay que seguir es Marco Rubio, que Marco Rubio tiene las ideas mucho más claras, no puede desautorizar a su jefe, pero yo creo que María Corina y Edmundo González Urrutia tienen un papel importantísimo que jugar a futuro. Y por eso yo creo que la oposición venezolana tiene que contenerse, en el sentido de que lo lógico sería poner a bajar de un burro a unos y otros, pero yo creo que si hay unas elecciones libres, si se convoca, por ejemplo, elecciones, María Corina, si se presenta, arrasa, que es lo que la gente está deseando. Como una última pregunta para ir cerrando esta entrevista, también se ha barajado la posibilidad de unas elecciones libres. Sin embargo, el común de los venezolanos que se encuentran en la diáspora sostiene la tesis de que ya hemos elegido un presidente con la mayoría de los venezolanos. Fuimos a esas elecciones con las reglas del régimen y que solo lo que piden es que simplemente se reconozcan esos resultados. Yo creo que Trump no tiene un plan todavía, ¿no? El hecho de que Delcy Rodríguez esté ahí y que las cosas están un poco con la respiración contenida, yo creo que iremos viendo los pasos de unos, de otros, el régimen, el ejército, padrinos, si continúa Diosdado. En fin, estamos todavía, quizás podamos hablar dentro de un mes con más conocimiento de causa, pero estamos todavía con el impacto de haberle quitado a Maduro de la presidencia. Pero incluso siendo así, y aunque los venezolanos, usted sabe mejor que nadie, que el gran defecto que tiene el venezolano es que todo el mundo quiere ser presidente. Capriles, Rosales, el otro, el de la moto. Y María Corina había logrado algo tan importantísimo en Venezuela, que es unir al porcentaje mayoritario de la oposición venezolana, desde el Partido Comunista hasta los grupos neoliberales. Yo creo que ese liderazgo conseguido con mucho esfuerzo y además, lo bueno de María Corina es que ha demostrado que no es una cualquiera desde el punto de vista de que busca solamente el poder por el poder, sino que ha estado año y medio metido, escondida, y bueno, y cuando pueda va a ir a Venezuela. Y ha tenido quebrantos de salud porque la sacaron de allí para llegar a Oslo, pues de muy mala manera. Por tanto, yo creo que hay que tener la esperanza, la respiración contenida, estar muy observando, no meter la pata. Y sobre todo yo creo que lo más sagrado es mantener la unión de la oposición venezolana. Si la oposición venezolana está unida, está logrado el hecho incontestable de que Venezuela va a ser dentro de muy poco libre y democrática. Bueno, ¿y qué llamado final hace a la sociedad española de cara a lo que está sucediendo y a los venezolanos que están aquí también? Sí, bueno, la sociedad española está muy polarizada y entonces todo lo que gira alrededor de la derecha pues está en favor. Y dicen, María Corina es ultraderecha. No, bueno, si a mí me apoya pues un chino, pues oye, estupendo, yo le voy a decir que no. Pero María Corina, pues lógicamente, pues al Partido Popular o incluso a Vox, pues claro, el que tenía que apoyar es el Partido Socialista. Y hay gente del Partido Socialista, por ejemplo, Felipe González, que conoce muy bien qué ocurre en Venezuela y que ha visitado y conoció a Carlos Andrés mucho, conoció a Caldera, conoció a Luis Herrera Campis, conoció a todos los presidentes que conoce, que Sánchez no conoce y que Ábalos tampoco conoce. Yo creo que hay que pedirle a la opinión pública española que propicie lo que ha dicho el presidente Macron, que la legitimidad democrática en Venezuela tiene que pasar por el presidente electo,
que ha salido hoy diciendo pues que efectivamente es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, es verdad, Así y es, según que se respeten, Constitución. y claro, y que se respeten los resultados electorales. Las Fuerzas Armadas tienen que estar al servicio de la Constitución democrática de Venezuela. Y luego, yo creo que no hay que convertir el tema venezolano en un pim pam pum entre la derecha y la izquierda española. Eso sería lo peor que nos puede ocurrir. Yo creo que tenemos que tener unos principios básicos, un mínimo común denominador, que pasa fundamentalmente por establecer la democracia, no tolerar abusos de poder que pueda ejercitar Donald Trump, tener muy claro que el tema del petróleo, pues lo podrá decir, pero todavía el petróleo de Venezuela está en una situación caótica, por tanto no es el problema principal que pueda tener, y lo principal es que la democracia llegue a Venezuela cuanto antes. Bueno, Iñaki, pues muchísimas gracias. Como siempre, un placer poder conversar con usted. Las puertas de este podcast quedan abiertas para otra oportunidad. Entonces, Ana, muchas gracias, Ana, por esta oportunidad y que todo vaya estupendamente bien y sobre todo que tu trabajo, que es un trabajo eh, hecho con medios modestos, pero con una gran actividad y además con una gran incidencia y cada vez más, pues siga subiendo como tiene que ir subiendo la cotización de la democracia en Venezuela. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Un abrazo muy fuerte, Iñaki. Lo mismo.